Salmo 12. Salmo de David. La sobreescritura de este salmo es: al músico principal, sobre Seminit, Salmo de David. Simplemente se indica el receptor, un instrumento musical, y el autor del salmo. Este es un salmo de lamento personal que expresa la necesidad de la liberación que solo Dios puede dar. David se queja de la deslealtad y falta de sinceridad, no solo de sus enemigos, de quien es natural esperarlo, sino que de los cercanos que se muestran como supuestos amigos. Es un salmo muy fuerte que debe hacernos meditar con templanza y en forma crítica de cómo está siendo nuestra conducta y si debemos, con la dirección del Señor, hacer cambios en nuestra vida. Algunos motivos de reflexión que podemos considerar en este salmo. Versículos del 1 al 2. No te fíes del hombre. La naturaleza de pecado lo arrastra fácilmente a la deslealtad. Cuando en el corazón del hombre se abandona el deseo de vivir vidas piadosas, se inicia un camino descendente con declive cada vez más marcado. La falta de piedad resulta fácilmente en arribar a la deslealtad, el chisme, las malicias, que es exaltada por el egoísmo natural del ser humano. Debemos estar atentos a estos personajes que se pueden infiltrar en las iglesias para destruir la obra, como lo leemos en Judas 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación. Hombres impíos convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra iglesia no está libre de este flagelo. Debemos redoblar nuestras oraciones para que el Señor nos libre de él y nos mueva a vivir vidas de piedad que permitan el desarrollo espiritual de la congregación. Los versículos 3 y 4. Esperemos que la obra de Dios se haga realidad en el corazón de cada integrante de la congregación. Los hijos de Dios tenemos la bendición de tener a nuestro Padre Celestial obrando en nuestros corazones, redarguyéndonos de pecado y perfeccionando el camino que debemos seguir. En la vereda del frente están los inconversos que no tienen temor de Dios y actúan movidos por su orgullo y afán de predominar sobre los demás. Estos son murmuradores, querellosos, andando según sus deseos, y su boca habla cosas soberbias, teniendo en admiración las personas por causa del provecho. Judas 16. Entreguemos nuestras inquietudes al Señor. El salmista había aprendido en su vida diaria que solo Dios es el que tapa la boca de quienes están empeñados en dañar. La confianza en Dios se expresa en la paciencia de esperar que Dios haga su obra en su pueblo, considerando su consejo. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Versículo 5. La misericordia, bondad y justicia de Dios es la esperanza del creyente. Dios conoce el corazón de cada ser humano y aplica su mano de corrección y disciplina, especialmente en sus hijos. Mas si estáis fuera del castigo del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Hebreos capítulo 12, versículo 8. Su justicia tiene parámetros diferentes a los nuestros. Los nuestros están afectados por el egoísmo y el amor propio, los de Él por su misericordia y bondad.
Gracias, Padre, porque nos podemos poner bajo tu protección y cuidado cada día. Versículo 6. Aferrémonos a la palabra de Dios. Notemos la comparación o paralelo de comparación que establece el salmista en el texto respecto de los versículos 2 y 4. Solo la palabra de Dios es absolutamente limpia. Toda palabra de Dios es limpia, es escudos a los que en él esperan. Proverbios capítulo 35. Escudriñémosla, atesorándola en nuestro corazón. Pidamos al Señor que tengamos su gracia para proferir palabras limpias que lo honren y que exalten su gloria. Versículo 7. La confianza en Dios trae paz al alma. ¡Qué gran bendición! El propio Jehová se compromete a guardar a su pueblo. Oremos dando gracias por tan insigne privilegio que recibimos desde que creímos. Versículo 8. Una realidad con la que tendremos que convivir en esta vida. Pareciera que el Salmo cierra con una nota triste. Spurgeon comenta: aquí regresamos a la fuente de la amargura, que ocasionó que el salmista corriera a la fuente de salvación. Esto es, la prevalencia de los malos. Dejemos que los malos y viles opten por despreciar la palabra de Dios, pero los fieles aferrémonos a ella.